Buenos días. Estamos estudiando el siglo XVIII español. Hemos revisado en nuestras clases el ensayo racionalista con el padre Feijó, el cura benedictino, representante de la Ilustración española. Dijimos una ilustración entre comillas muy particular, divulgación de conocimiento científico, entre otras cosas. Revisamos la preceptiva neoclásica con Luzán, la poética neoclásica. E igualmente la poesía neoclásica, la poesía didáctica con Samaniego e Iriarte. En este momento nos vamos a dedicar a la crítica literaria neoclásica. ¿M? Y vamos a decir que como las otras manifestaciones del siglo XVIII que hemos revisado, tiene la crítica literaria un fuerte componente normativo, un componente didáctico, un componente crítico y de preceptiva a la vez. O sea, en otras palabras, una crítica literaria dieciochesca enmarcada en las características de este siglo que hemos definido, ¿no es cierto?, de poco vuelo lírico, poco vuelo creativo, de inventiva, más bien apegado a la crítica y a la norma. Bien, los principales diarios literatos, los principales diarios españoles, em, donde publicaban los escritores, los literatos, ¿ya? Empiezan a tener cierto matiz racionalista y crítico. Y en este contexto surge el Diario de los Literatos de España del año 1737, cercano a la poética de Luzán, el arte poético de Luzán, ¿m? Y generado por la Academia de Buen Gusto. Fíjense, los intelectuales españoles de aquel tiempo se reunían en esta Academia del Buen Gusto. Su trabajo era eminentemente crítico, era eminentemente normativo. ¿M? Ellos leían sus trabajos, disfrutaban de aquello. ¿M? Y planeaban, ¿no es cierto?, las acciones, las actividades que realizarían en función de educar al pueblo, ¿ya? Fundamentalmente en el gusto y las buenas costumbres. Entonces, esta Academia del Buen Gusto, eh, nótese el nombre, Academia del Buen Gusto, o sea, aquí no cabe gente como la que ellos criticaban, el teatro de Lope de Vega y otros tantos, teatro popular, literatura popular, eh, arte popular, en general el arte popular. ¿M? Y este diario de los literatos surge a imitación, bueno, de un periódico, de un diario eh, publicado en París, el Journal de Savant, en este mismo estilo. Bueno, los españoles estaban mirando mucho lo que ocurría en los otros países de Europa, particularmente Francia, lo hemos conversado. Este es el primer periódico que se publica en España dedicado a la crítica literaria y vendrán muchos otros, muchísimos. Y en él van a escribir los más importantes intelectuales de la época, intelectuales neoclásicos. En España era muy habitual la costumbre de reunirse en tertulias, en grupos. Los intelectuales lo hacían, lo han hecho en todas las épocas. Y eso es una práctica muy habitual en ellos. ¿M? Bueno, destacan en este contexto el trabajo de Jorge Pitillas, seudónimos, Gerardo Orvaz y Panduro, que escribe, fíjense, el texto, Sátira contra los malos escritores, del año 1742, sátira. Explícito el nombre. ¿Contra quién? Contra los malos escritores. ¿Quiénes eran los malos escritores? Los que no eran neoclásicos, los que no seguían la preceptiva clásica, la normativa clásica, que se alejaban de aquello, que escribían según el gusto del pueblo, que escribían, ¿no es cierto?, reproducían el arte popular, o sea, fomentaban el mal gusto, sencillamente fomentaban el mal gusto en el pueblo, y eso era imperdonable para los neoclásicos de la época, ¿ya? Poemas en general y arte en general con una cierta cuota de agresividad, descalificación,
mirando en menos, mirando hacia abajo, poniendo en un plano muy inferior a estos escritores, considerándolos, ¿no es cierto?, decíamos, corruptores del mal gusto, o corruptores del buen gusto, fomentadores del mal gusto, malos escritores en el fondo. Ustedes leyeron las fábulas y se dieron cuenta que hay fábulas bastante satíricas en contra de los llamados malos escritores. Este Gerardo Orbazi Panduro, en esta sátira contra los malos escritores, dice, aquí tengo un extracto: he de seguir la senda de los raros, que mendigar sufragios de la plebe acarrea perjuicios harto caros. Fíjense, mendigar sufragios de la plebe. Y ya que otro no chista ni se mueve, quiero yo ser satírico Quijote, con todo, contra todo escritor follón y aleve. ¿Ya? Sin duda, ¿no es cierto? Descalificador, satírico, fuerte, acerbo, ¿no es cierto?, de ácido, de amargo, el texto, ¿ya? Los versos. Aquí nos saltamos algo, ¿no es cierto?, de lo que viene más adelante. ¿Quieres que aguante más la turba ingrata de tanto necio idiota presumido que vende plomo por preciosa plata? Fíjense la interrogante. ¿Quieres que aguante más la turba ingrata de tanto necio, idiota y presumido? Fíjense las expresiones, los calificativos: necio, idiota, presumido. Eso es el mal escritor, que vende plomo, o sea, metal pesado y sin valor, por otra cosa. ¿Por qué? Por la preciosa plata. Solo diré que su ignorante testa, su ignorante cabeza, ¿no es cierto?, animada de torpe y brutalmente al mundo racional, le es muy infesta. Fíjense, las expresiones, los calificativos, ¿no es cierto?, fuertes que utiliza el autor, ¿no es cierto?, en este texto. Sin duda, ¿no es cierto?, que da mucho que pensar. También, ¿no es cierto?, en esta misma línea tenemos la llamada prosa didáctica, prosa erudita. Ahí tenemos a Gregorio de Mayans, otro escritor, de los años, que vivió entre los años 1699 y 1788, hace una larga existencia, y escribió Orígenes de la lengua española. Texto, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, instructivo, un texto con contenido, con mensaje, al mismo tiempo preocupación por la pureza de la lengua, corrección y pureza de la lengua para que nadie se lo olvide, para fijarla, para educar, para enseñar. Textos eruditos y largos textos eruditos, larguísimos, como la obra de Feijó, por ejemplo, enorme. Textos satíricos también dentro de la prosa. Juan Pablo Forner. ¿Y qué escribe Juan Pablo Forner, que vivió entre los años 1756 y 1797? Fíjense, exequias de la lengua castellana. O sea, ambos manifiestan, expresan preocupación por la lengua. ¿Ya? Pero Forner lo hace al punto de vista de la sátira, la burla, porque escribe exequias, y la exequia es la despedida fúnebre. ¿Ya? Las exequias son, ¿no es cierto?, los rituales funerarios finales, cuando se despide al ser, ¿no es cierto?, al cadáver que está allí siendo enterrado. Es el entierro de la lengua castellana, es la muerte de la lengua castellana, es la despedida de la lengua castellana. Fíjense. Entonces, un texto satírico. ¿Y quiénes son los que contribuyen a estas exequias? Bueno, los que hablan mal la lengua, los que no la respetan, no siguen las normas, y fundamentalmente los malos escritores que desaprovechan el tiempo, ¿no es cierto?, hablando de, entre comillas, sandeces, en vez de educar en valores, en ética, en moral y fundamentalmente en buen gusto al pueblo, ¿ya?, en buen gusto a la gente. Otra muestra de esto, ¿no es cierto?, es la poesía neoclásica, que ya revisamos y ustedes tienen la tarea de leerla y comentarla
en el foro del curso, en el foro de la asignatura, la parte que trabajan conmigo, las fábulas morales y las fábulas literarias de este siglo, poesía eminentemente didáctica. ¿M? Igualmente, ¿no es cierto?, tenemos el drama neoclásico, importante, importante es el teatro en todos los tiempos, pero aquí el teatro pasa por un periodo de decadencia bien importante. Aquí habrá a lo menos tres dramaturgos importantes. Nicolás Fernández de Moratín, padre, y Leandro Fernández de Moratín, hijo. ¿Ya? Nicolás comienza siendo un férreo representante del neoclasicismo y él escribe tragedias, intenta revivir la tragedia. En este siglo se hace un importante esfuerzo por reescribir la tragedia, importante esfuerzo. Y escribe obras con carácter histórico, ¿ya? Tragedias, pero de tema histórico. Poesía también escribe neoclásica. Y la tragedia, como obedece a otra cosmovisión, no tuvo una repercusión o un renacer importante en esta época, porque el español estaba preocupado de otras cosas. Diríamos, ha pasado mucho tiempo, han ocurrido muchas cosas o ha corrido mucha agua debajo del puente, de modo que el hombre de la época, el hombre del siglo XVIII, era imposible que volviera a pensar como los griegos. Por lo tanto, no pudo revivir la tragedia. Se criticó el teatro popular, se quemaron las obras de Lope y las obras prelopistas. Todo el teatro popular fue calificado de corruptor del buen gusto, ¿ya? Y este teatro popular tuvo que desaparecer, se cerraron los teatros, se cerraron los recintos, ¿no es cierto?, que exhibían este tipo de obras porque tenía que predominar el drama neoclásico, ¿ya? Por sobre el drama popular. Y así Nicolás Fernández de Moratín y otros, ¿no es cierto?, van a sufrir un rotundo un rotundo fracaso por la reinstalación de la tragedia, porque el público no va a ver este tipo de teatro. Bueno, inicialmente por la novedad, pero posteriormente no, sencillamente no. El público no estaba en condiciones de ir a sufrir, de ver obras, ¿no es cierto?, solemnes, fuertes, que llevaran, ¿no es cierto?, o que intentaran producir la catarsis en este tiempo. El público concebía el teatro como un espacio de diversión, ¿ya?, como un espacio de divertimento. Por lo tanto, ¿no es cierto?, el drama neoclásico no va a surgir en Europa como una posibilidad, perdón, en España, ¿no es cierto?, como una posibilidad real. ¿Ya? Esa es una introducción breve, ¿no es cierto?, a lo que es el teatro del siglo XVIII. Por un lado, ¿no es cierto?, tenemos el drama popular, el teatro popular, tan arraigado en la cultura española, desde que las carretas de cómicos, el teatro popular recorría las aldeas, los pueblos, las villas españolas, mostrando su arte, un arte con mucha comicidad, muy cercano al pueblo en sus temas, y acá nos encontramos con un arte frío, distante, sin fuerza, que el público no entendía, que no alcanzaba a hacer suya las largas digresiones morales que hacía este tipo de teatro, ¿ya? Y simplemente lo rechazó, ¿ya? Y no logró instalarse desde ningún punto de vista. ¿M? Vicente García de la Huerta intenta hacer un teatro más cercano, con temas arraigados en la cultura española, como el tema del dominio árabe, del dominio musulmán. En esta obra Raquel, ¿no es cierto?, que habla de un conflicto entre un reino castellano y el rey que se enamora de una musulmana, ¿ya? Y cómo la corte de castellanos, ¿no es cierto?, se opone a ello y hace aparecer a los enemigos de la fe, estos herejes, ¿no es cierto?, los moros, como los antihéroes en este drama. Pero tampoco es un intento, ¿ya?, en acercar al drama
el teatro en el siglo XVIII, el teatro neoclásico y la tragedia del pueblo, con temas de la tradición, con temas del folclore. Bien, vamos a quedar hasta aquí.